Hola, me llamo Vanessa Robles Ayala y actualmente estudio la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. El presente video fue elaborado como parte del trabajo presentado en la asignatura Dictamen de los Estados Financieros impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que abordaremos en esta ocasión son los tipos de opinión en un dictamen, pero para poder determinar los tipos de opinión, primeramente debemos definir y conceptualizar qué es un dictamen. El autor Benjamín Rolando Tellez Trejo nos indica que la Comisión de Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos definen al dictamen como el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión en el que expresa su opinión relativa a la naturaleza, alcance y resultado de los exámenes realizados sobre los estados financieros de la entidad que se trate. Otra definición nos la brindan los autores Alberto Napolitano, Alberto Tejero y otros, quienes manifiestan que el dictamen del auditor o informe es el resultado de su examen sobre los estados financieros conforme a las normas de auditoría para cerciorarse de que estos están de acuerdo con las normas de información financiera. Recordemos que parte de los objetivos que persigue un auditor son la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. De esta forma, cuando el auditor se encarga de emitir un dictamen, está cumpliendo con dichos objetivos. Como hemos mencionado al principio de este video, nuestro tema central son los tipos de opinión que puede emitir un contador público certificado como consecuencia de la realización de una auditoría de estados financieros. Pero antes de abordar dicho tema, debemos considerar ¿cómo se forma una opinión sobre los estados financieros? El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Dicha conclusión deberá tener en cuenta la conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 330, sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 450, sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada. Las diferentes evaluaciones requeridas de acuerdo con la NIA 700, las cuales incluyen: primeramente, si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Dicha evaluación tendrá también en consideración los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios de la dirección. Si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Al realizar esta evaluación, el auditor tendrá en cuenta la relevancia de las políticas contables para la entidad y si han sido presentadas de manera comprensible. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables. La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Para ello, el auditor tendrá en cuenta si la información que se debería incluir ha sido incluida y si dicha información está adecuadamente clasificada, agregada o desagregada y calificada, y si la presentación global de los estados financieros ha sido menoscabada por la inclusión de información que no es relevante o que confunde sobre la adecuada comprensión de las cuestiones reveladas. Los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destinan entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros. La terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, es adecuada.
si los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de presentación razonable. Para ello, el auditor considerará la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros, y si los estados financieros presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación razonable. Y por último, si los estados financieros describen o hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicable. Habiendo considerado la información anteriormente presentada, ahora sí podemos hablar acerca de los tipos de opinión que el auditor deberá plasmar en su dictamen de auditoría. La norma internacional de auditoría 700 establece dos tipos de opinión, las cuales son opinión no modificada o favorable y opinión modificada. La opinión no modificada será expresada por el auditor cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Debemos recordar que, si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen razonable no logran la presentación razonable, el auditor lo discutirá con la dirección y, dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en que se resuelva la cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría. Hay que tomar en cuenta que cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación razonable. Sin embargo, si en circunstancias extremadamente poco frecuentes el auditor concluye que dichos estados financieros inducen error, lo discutirá con la dirección y, dependiendo del modo en que se resuelva dicha cuestión, determinará de ponerlo en manifiesto en el informe de auditoría y el modo en que lo ha de hacer. Anteriormente mencionamos que la NIA 700 establece dos tipos de opinión, la opinión no modificada o favorable y la opinión modificada. Sin embargo, la opinión modificada también cuenta con una clasificación. La NIA 705 establece tres tipos de opinión modificada, denominadas opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de dos aspectos. Primero, la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener incorrecciones materiales, y también el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos y posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. Antes de continuar, es importante que conozcamos el significado del término generalizado para poder obtener una mayor comprensión acerca del tema que estamos abordando. Generalizado es un término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor, no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. En caso de limitarse elementos, cuentas o partidas específicos, estos no podrían representar una parte sustancial de los estados financieros, o en relación con las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Determinación del tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades.
El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros, o cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación o abstención de opinión. El auditor denegará la opinión, es decir, se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. El auditor también denegará la opinión cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Habiendo establecido los tipos de opinión que podemos encontrar en un dictamen, ahora debemos determinar las consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el cargo. Si después de aceptar el cargo, el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría que el auditor considera que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. En caso de que la dirección se rehúse a eliminar la limitación, el auditor comunicará la cuestión a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad, y determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho. Si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedades. O si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados, de tal forma que una opinión con salvedades no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y ello sea factible. O si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión sobre los estados financieros. En dado caso que el auditor renuncie a la auditoría, antes de la renuncia comunicará a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, que habría dado lugar a una opinión modificada. Hay que tener en cuenta que cuando el auditor considere necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría no incluirá simultáneamente una opinión no modificada, es decir, favorable, sobre un solo estado financiero o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un solo estado financiero, en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. La inclusión en el mismo informe de dicha opinión no modificada en estas circunstancias sería contradictoria con la opinión desfavorable o con la denegación de opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Informe de auditoría. Opinión no modificada.
Cuando el auditor exprese una opinión no modificada, es decir, favorable, la primera sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá el título Opinión. Para expresar una opinión favorable sobre los estados financieros preparados de conformidad con un marco de imagen razonable y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, el auditor utilizará una de las frases a continuación. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O bien, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan en la imagen razonable de desconformidad con el marco de información financiera aplicable. El informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente a continuación de la sección Opinión con el título Fundamento de la opinión, que manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIA. Incluye una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativas a la auditoría y de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Manifieste si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título Opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de la opinión según corresponda. Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, sustituirá el título Fundamento de la opinión por Fundamento de la opinión con salvedades, Fundamento de la opinión desfavorable o Fundamento de la denegación de opinión según corresponda. Además, dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Las frases que el auditor podrá utilizar al expresar una opinión modificada son las siguientes. Opinión con salvedades. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que, en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, cuando el informe de conformidad con un marco de presentación razonable, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales o expresan la imagen razonable de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Opinión desfavorable o adversa. Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, manifestará que, en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión desfavorable, cuando informe de conformidad con un marco de presentación razonable, los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen razonable de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O bien, cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Denegación o abstención de opinión. Cuando el auditor deniegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, manifestará que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de la auditoría sobre los estados financieros, y corregirá la declaración requerida que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Conclusiones.
Como hemos mencionado al inicio de este video, un dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, en el que expresa su opinión relativa a la naturaleza, alcance y resultado de los exámenes realizados sobre los estados financieros de una entidad. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, analizando si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Recordemos que la NIA 700 establece dos tipos de opinión, la opinión no modificada o favorable y la opinión modificada, la cual a su vez se divide en tres tipos, opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. Para determinar el tipo de opinión modificada correspondiente al trabajo de auditoría, debemos considerar la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y también el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. Es importante conocer los diferentes tipos de opinión de un dictamen, ya que durante nuestro desarrollo profesional como auditor debemos aprender a identificar y determinar el tipo de opinión que se deberá expresar al término de una auditoría, tomando en cuenta todos los elementos necesarios para emitir y fundamentar dicha opinión, ayudándonos de esta forma en nuestra formación como auditor. Espero que este video te haya sido de gran ayuda. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.